Esta semana, como tenemos este puente, pues va a ser complicado explicar para todas. Entonces he decidido, bueno, pues esta semana que no haya clase online, pero me daba pena que no tuvieseis mi compañía, no sé si grata o ingrata, porque a lo mejor ya se está haciendo un poco pesada. Pero bueno, yo soy muy tenaz, ¿eh? Entonces, para no romper la dinámica de las clases, que a la vez se complementan con los vídeos, he pensado que os voy a contar una exposición. Una exposición que yo vi en Londres con mi amiga Marisa en el mes de octubre de 2016. Y os lo voy a contar porque fue una exposición que dejó una profunda huella en mí. Yo amo a Caravaggio. Entonces pensamos, las dos muy ingenuas, que íbamos a ver una exposición con cuadros de Caravaggio. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que no fue así. Eran tres Caravaggios que se mezclaban con varias decenas de cuadros de otros pintores, la mayoría para mí desconocidos, que habían sido colaboradores, alumnos, o incluso imitadores. Alumnos no, porque Caravaggio murió muy pronto y no tuvo escuela. Quizá imitadores de otros imitadores de Caravaggio. Realmente conocíamos a pocos de los que habían allí, pero yo no sé si fue el ambiente. El ambiente de la exposición en la National Gallery en Londres, que parecía más que una exposición, una sala de exposiciones, una capilla, con un silencio maravilloso, con un respeto extraordinario hacia lo que estábamos contemplando, que poco a poco nos fuimos contagiando de este ambiente, yo diría de caravallesco, más que de Caravaggio, porque Caravaggio digo que había pocas obras, pero nos contagiamos, tanto es así que al día siguiente volvimos a verla, porque nos pareció tan bello lo que acabamos de ver, que nos daba pena que se hubiera terminado. Entonces yo os lo voy a enseñar, pienso que no va a ser lo mismo, porque hay que estar allí, en aquel ambiente tan sosegado, tan artístico y tan erudito, para que una pues uno sea capaz de llegar a la emoción que nosotros llegamos. Pero bueno, me pareció que era interesante. Ya os digo, muchos de los actores no los vais a conocer ni de lejos, pero no importa, lo importante es que veamos cómo fue grande Caravaggio, cómo llenó el mundo de su obra sin estar él, habiendo muerto ya él. Bueno, pues ya digo que fue en octubre de 2016, cuando fuimos a ver esta exposición. Bueno, se llamaba Bello Caravaggio, es decir, más allá de Caravaggio. Ya se digo que se daba se dio en la National Gallery. No realmente en la National Gallery, sino en una especie de sala de exposiciones temporales que tienen a la del Museo Londinense. El lugar, ya digo, la puesta en escena fue algo maravilloso. Y a veces en la vida el entorno, a veces no siempre, el entorno ayuda mucho. Bueno, pues la comisaria de exposición fue esta chica, Leticia Treves, que yo tampoco la conocía de nada. Había leído algo sobre alguna crítica de arte de ella, pero no tenía ni idea de que era tan importante como para encomendarle esta maravillosa exposición de Caravaggio, que yo es de las exposiciones que no he olvidado, por eso quiero pues, compartirla con vosotros. Bueno, pues fuimos Marisa y yo, paseamos por Londres y recorrimos la Tate Modern. Aquí vamos a Marisa, la Tate Modern, una instalación que tampoco me atrevo a explicar. Y en la parte de abajo estoy yo, señalando con el dedo muy emocionada el friso del Partenón, el friso que hay rodeando la cela. Este que no es dórico, no es de triglifos metopas, sino es un friso corrido que rodea la cela y que cuenta el cumpleaños de Atenea. Se llama la procesión de las Panatenaicas y está representando como personajes del mundo griego se presentan en el templo de la Acrópolis, en el Partenón, y le van regalando sus objetos a Atenea con motivo de su cumpleaños. El regalo más importante es un peplo que le han bordado unas niñas que estaban en un colegio que está en el cementerio de Dipilón, a los pies de la Acrópolis. Es una escena bellísima del Partenón que se encuentra hoy en el Museo Británico. Allí estuvimos contemplándolo toda una tarde, dándole vueltas y más vueltas. Realmente fue también una experiencia muy, muy maravillosa. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos cuenta la exposición?
La exposición hace un recorrido, cuatro secciones diferentes. ¿Y por qué la exposición? ¿Cuál es el motivo? La National Gallery tiene tres cuadros de Caravaggio. Y entonces lo que ha querido es intentar enlazar estos cuadros con otras obras artísticas que no están en la National, algunas sí y otras no, pero de alguna manera han querido explicar, han querido dar importancia a estas obras relacionándolas con el tremendo, inmenso mundo de Caravaggio. La primera sección de la exposición se llamaba Pintando desde la vida. Aquí empezábamos con una explicación que nos daba Leticia y decía: la National Gallery tiene la suerte de tener 3 pinturas de Caravaggio, cada una de una fase diferente de su carrera. Pero normalmente no podemos mostrar estas obras en el contexto de nuestras galerías. La inspiración para esta exposición vino, pues, por querer exhibir estas pinturas contra otras obras de seguidores de Caravaggio y de querer mostrar la extraordinaria amplitud y la inmensa gama de influencia de este pintor en una generación entera. Es decir, queríamos aprovechar la excusa de que tenemos 3 obras de Caravaggio y de esta manera poder decirles: fíjense ustedes, estas obras son 3, pero el mundo está lleno de obras que de alguna manera quieren evocar a Caravaggio. Bueno, pues empezamos. Los primeros, antes voy a intentar resumirles un poco lo que la exposición también resumía. Los primeros años de Caravaggio no están muy comentados. Llegó a Milán, más pobre que las ratas, y su pintura influyó mucho en Mancini y Baglioni, como ahora vamos a ver después. Trabajó para Antiveduto Grammatica, que luego contaremos el significado de este nombre tan extraño, pero tuvo una gran suerte de encontrar al Cavaliere d'Arpino, que era un pintor muy acreditado en Roma, muy amigo de los Medici, de los Medici, sobre todo de los cardenales Medici. Cultivó cuadros iconográficos de músicos, de jóvenes con flores, de mujeres que miran la suerte, de juegos de cartas. Esto fue como él empezó cuando él llega a Roma y se encuentra con Cavaliere d'Arpino, que realmente para él lo que hace es fundamentalmente flores. Aquí tenemos un cuadro muy precoz de la vida de Caravaggio. Este sí estaba en la exposición, que le llaman Joven pelando frutas, porque en la exposición había, además de los 3 de la National Gallery, una serie de préstamos que otros museos del mundo le habían hecho a la National. Este estaba allí. Este es un joven pelando fruta y vemos un joven Caravaggio todavía. Fijaros en las frutas. En las frutas ya nos hacen ver lo que ese chico será capaz de hacer. Este es otro cuadro prestado, un niño picado por una lagartija. Este cuadro normalmente está en la Villa Borghese, pero en aquel momento estaba en la exposición, que había sido prestado por ella. Aquí vemos aún también un joven Caravaggio pintando ya uno de sus preferidos dioses del Olimpo, que es Baco. Aquí tenemos a Dionisios, Baco, que está picado por una lagartija. Él le llama niño picado por una lagartija, pero realmente esta imagen va a ser la que luego utilizará para hablarnos del dios Baco, el dios Dionisios. Bueno, también decíamos que hace pintura costumbrista, y esta es uno de sus cuadros costumbristas, la Buenaventura, que se encontraba en el Louvre. Entonces, este también fue un préstamo que se hizo a la exposición, y aparece una mujer que le está leyendo la suerte a este joven, vestido de esa manera tan propia del momento en que se realiza el cuadro. También tuvo una gran afición Caravaggio en sus primeros momentos a pintar esta especie de juegos de cartas, de tahúres, y fue una de las pinturas más copiadas por sus pintores que lo admiraban y que lo querían emular. Está en el Metropolitan y realmente es una de sus obras, ya digo, una de las muchas obras que hace ella, es sobre este tema de los jugadores de cartas. Bueno, ¿cuáles fueron los primeros caravaggistas? ¿Cuáles fueron los primeros que de alguna manera empiezan a dejarse influir por la obra de Caravaggio? Pues uno que se llamaba Cecco, del Caravaggio, que le llaman así porque su obra le debe mucho a él. El segundo, para el cual él había trabajado ya, y luego se volvió la cosa, y fue Antiveduto Grammatica, el que le copia. Y luego un tercero, que este sí es más famoso, Bartolomeo Manfredi. Bueno, pues Cecco de Caravaggio es un pintor italiano, ya digo, muy ligado a Caravaggio, es de origen francés.
no firmaba sus obras, entendía que no valía la pena. Y hay una obra de Caravaggio, El amor victorioso, que no se sabe muy bien si realmente era de Cecco, más que de nuestro amigo Caravaggio. Es decir, que está, como no está firmada, se ha atribuido, bastantes críticos la atribuyen a Cecco de Caravaggio. Pintaba estos músicos tan característicos, tan parecidos a los que hemos visto y veremos de la obra de Caravaggio. Y luego esta mesa con objetos, que es muy... Y luego un personaje único, que esto es muy importante en la obra de Caravaggio. En la obra de Caravaggio va a encontrarse muy pocos personajes. Hay alguno más cuando el contexto lo requiere. Pero son obras en las que un personaje central, o dos, se están jugando las cartas, o tres, pero que no va a ser unas obras cargadas de personajes. El claroscuro es muy importante, la luz es fundamental porque nos hace dirigir la mirada. Y luego lo que sí que aparece son objetos, como una especie de bodegones. En este caso es un instrumento musical, es un documento, es una botella de licores. Aquí tenemos mucho más, el joven músico que además tiene delante de él un verdadero bodegón. Un bodegón de frutas que luego van a aparecer con muchísima frecuencia en la obra de Caravaggio. Va a ser uno de sus motivos iconográficos más variados. Y este bodegón también de objetos, incluso este bodegón que aparece en el armario de la pared, y el joven músico con esta mirada un poco provocativa, tan típica de las miradas de Caravaggio. Bueno, luego tenemos otro pintor, aparte de Cecco, que se llama Antiveduto Grammatica. ¿Por qué se llama Antiveduto? Antiveduto, según Baglioni, que es un pintor que habla mucho sobre Caravaggio, dice porque su padre, cuando iba una vez a Roma caminando, pensó que iba a tener un hijo y que iba a nacer un hijo, y a los 9 meses nació un hijo. Y entonces le llamó Antiveduto, porque fue visto antes de nacer. Bueno, pues Antiveduto Grammatica tuvo importantísimos patronos. Estuvo con Federico Borromeo, con Carlos María del Monte, con el cardenal del Monte, que era un Medici, y ambos eran protectores de la academia, por lo tanto la academia estaba muy cercana a él. A través del cardenal del Monte conoció a Caravaggio. Caravaggio vivió en la casa del cardenal del Monte por un consejo que le dio Cabildo Alpino. Le dijo al cardenal del Monte: llévate a este muchacho y ocúpale de que pinte flores y decorados, porque es un chico que lo hace muy bien y creo que tiene un gran futuro. Y si tú lo proteges ahora, sus obras de futuro te renombrarán. Aquí tenemos una obra de Antiveduto Grammatica, otra vez, unos jugadores de cartas, dos personajes, un claroscuro, una obra muy, muy caravaggesca. El siguiente y más importante va a ser Manfredi. Puede haber sido uno de los pocos alumnos de Caravaggio en Roma. Ciertamente estuvo muy marcado por él, y su claroscuro, su gran naturalismo y su gran expresión y el lenguaje corporal lo hacen un alumno, o por lo menos un seguidor manifiesto. Aquí tenemos, por ejemplo, una fiesta de Manfredi, donde podemos, no digo que lo confundiéramos con un Caravaggio, seguramente ya no, porque la obra de Caravaggio es escasa y normalmente la conocemos casi toda, pero sí que tiene las características de la obra de Caravaggio. Más personajes, en este caso es que es una fiesta, que no va a haber más que uno, pero donde aparecen mujeres de vida fácil, bebedores, músicos, este hombre un poco chulesco delante que está recibiendo el vino del bodeguero, un ambiente, el claroscuro tan importante en las obras de Caravaggio. Y esta es una obra muy, muy caravagista, donde tenemos a una gitana que está leyéndole la Buenaventura al joven, pero si nos fijamos bien, en este caso son 4 personajes. La gitana le está leyendo la Buenaventura al joven, la otra gitana le está mangando la cartera al chico que se deja inocentemente leer, pero por otra parte el amigo del muchacho roba a la gitana. Es decir, que son 2 agentes de Buenaventura y 2 ladrones que roban unos a los otros. El tema, el claroscuro, el blanco maravilloso, los trajes, la forma de los trajes, la composición, es muy Caravaggio, muchísimo de Caravaggio. Bueno, Simone Weil fue uno de los caravaggistas que luego se hizo clasicista, tras una larga estancia en Italia, donde estuvo al frente de la Academia de San Lucas, vio una exposición de Manfredi, y sus temáticas se van a
a relacionar mucho con la obra de Manfredi. Aquí tenemos, veis otra vez, el jugador de cartas, la misma escena. La mujer que ante el despiste de la señora mirándole a los ojos con una mirada muy profunda, está leyendo la suerte y la otra le está arrebatando la cartera. Y, como veis, son temas que Caravaggio, un Caravaggio juvenil, hemos visto que ha ejercido con muchísima frecuencia. Bueno, estos eran los primeros que de alguna manera se ha interesado por Caravaggio. Pero en Roma se formó un círculo no alrededor de él porque él se marcha, sino un círculo alrededor de su obra, alrededor de su huella, alrededor de su personaje. Bueno, pues, ¿por qué? Porque hay cosas de Caravaggio que si las ves es que no las puedes olvidar. Por ejemplo, la decoración de la capilla de San Mateo, la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses, con la vida de San Mateo. Esto no lo puedes olvidar nunca. Es una de las cosas más impresionantes de la historia del arte. La comida de Maús, las dos comidas de Maús que hay, también ves el milagro como se está llevando a cabo, el prendimiento de Cristo. Son obras tan maravillosas que el impacto que dejaron los romanos hizo que alrededor no de un personaje, sino de su obra, se creyera una vez un caravaggismo. Otra vez aquí Manfredi va a aparecer. Esta es la cena de Maús de Caravaggio, donde vemos 4 personajes. Cristo, que está bendiciendo. Los apóstoles, que están espantados porque han reconocido a Cristo. Al bendecir el pan, al cortar el pan, han reconocido que aquel que encontraron camino de Maús era Cristo. Y ahí está el panadero que está un poco asombrado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí para que estos chicos estén tan pasmados? Él no se da cuenta del milagro del reconocimiento. Santiago. Y el abrazo, el maravilloso, este es de Caravaggio también, el maravilloso abrazo de Caravaggio. Es decir, es que es muy importante ver cómo les dice aquel a quien yo abrazaré, ese es el que tenéis que aprender, el abrazo de Judas. Aquí tenemos a Judas abrazando a Cristo para que los soldados lo prendan. Y Bartolomeo Manfredi nos repite la misma imagen. Judas abraza a Cristo para que los soldados lo prendan. Cristo está espantado. Si lo comparamos con el anterior, la belleza de Cristo, la belleza de Judas es inferior, pero la composición es muy semejante, es decir, la influencia de de Caravaggio Manfredi es muy evidente. Luego tenemos a otro pintor que se llama Giovanni Serodine. Giovanni Serodine también utiliza mucho el lenguaje de Caravaggio, pero tiene una cosa distinta. Su paleta es mucho más brillante, es decir, que su obra será mucho más original. Y hoy en día se le considera esto, el más original de los pintores de la primera generación de caravaggistas. ¿Por qué? Porque realmente mete en su obra colores que Caravaggio no ha utilizado. Bueno, os he traído esto para que veáis el tributo de la moneda que se encuentra en la Capilla Brancacci en Florencia, obra de Masaccio. Y esta es la interpretación que da Serodine al tributo de la moneda. Dad a Dios lo que es de Dios y dad a Cristo lo que es de Cristo. Une aquí un friso con los personajes, con San Pedro repetido en 2 ocasiones, recogiendo la moneda, entregando la moneda a Cristo con sus apóstoles en un friso maravilloso. Y en cambio aquí tenemos una obra con pocos personajes en los cuales se quiere identificar, decir lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿A quién pagamos? A Cristo, a César. Pues dar a Cristo lo que es de Cristo y dar a César lo que es de César. Bueno, pues luego tenemos a Baglioni. Baglioni se caracteriza porque estuvo muy influenciado por Caravaggio, pero fue enemigo suyo toda la vida. Fíjense que Caravaggio se obligó a abandonar Roma porque Baglioni, con razón o sin ella, todo puede ser, lo acusó de sodomía. Es decir, que fue una persona que tuvo un trato hostil con Caravaggio. Pero así todo, si vemos San Francisco, desde San Francisco de Caravaggio, maravilloso ángel, maravilloso San Francisco, vemos que el tema, por lo menos el tema, es copiado por Baglioni. Aquí tenemos a San Francisco, aquí tenemos al joven, y el añadido, un ángel, o alguien que les acompaña. Realmente el tema es el mismo, la belleza de la obra de Caravaggio pues, es mucho más importante. Bueno, luego los gentileschi, estos sí los conocemos, tanto Horacio como Artemisa van a ser
van a tener influencia en su obra. En su obra se va a ver la influencia de Caravaggio. Orazio Gentileschi era un pintor que hizo su carrera más importante en Inglaterra, en la corte de Carlos I. Y su hija Artemisa es la que realmente se influye muchísimo. Es una gran caravachista. Lo que pasa es que por ser chica está oculta, desde el XIX no aparece prácticamente la obra de Artemisa por ningún sitio. Aquí tenemos el David y Goliat, que se encuentra en el Prado, esta obra de Caravaggio. Y aquí tenemos el David y Goliat de Orazio Gentileschi. Aquí ella a la cabeza se desprendía el cuerpo. La violencia, el naturalismo es mucho más agresivo en un Caravaggio barroco que en un Gentileschi, un Orazio Gentileschi manierista. Aquí vemos a David que va a cortar la cabeza de Goliat. La huida a Egipto de Caravaggio, que se encuentra en el Museo de Pamphili, en la calle del Corso, en la Plaza Venecia, en Roma, es una obra maravillosa porque las alas del ángel, el instrumento musical que está, perdón, la partitura musical que está sujetando a San José para que el ángel cante y el niño coja el sueño, que está un poco nervioso y quieren que duerma. Y entonces el ángel se le ocurre decirle a San José, pues mira, voy a cantarle un poco. Maravilloso ángel, maravilloso pelaje en sus alas, maravillosa cara de San José y maravillosa Virgen con el niño. La huida a Egipto de Caravaggio. Bueno, por aquí tenemos una huida a Egipto que no tiene que ver con esta, pero el tema es el mismo. El tema es aquí está San José dormido, el que no duerme es el niño que está mamando. Aquí tenemos a la burrita que se asoma por detrás del tapial. ¿Pero qué es lo que hay aquí que vamos a relacionar con Caravaggio? Esta imagen que la vamos a encontrar en las obras de misericordia de Caravaggio, que están en la Capilla de la Misericordia en Nápoles. Aquí vemos a la mujer que está dándole de mamar dar de comer al hambriento. La hija le da de comer al padre, como no tiene nada que darle, le da su propia leche. Esta es la imagen que vamos que va a tomar Horacio de la obra maravillosa. Esta obra es una cosa maravillosa. El lugar donde se encuentra es maravilloso, Nápoles es maravilloso. Vayan a Nápoles y vayan a ver las 7 horas de misericordia a la pequeña capilla de la misericordia, al lado de la catedral de Nápoles. Antonio Gali le llamaban el espadarino, otro de los alumnos de Caravaggio, porque su padre era herrero y fabricaba espadas. Y entonces, pues, este pintor estuvo en el movimiento caravachista junto a Sarraceni, Manfredi, José Rivera, nuestro José Rivera, y Cico de Caravaggio. Es decir, está considerado dentro de este grupo de seguidores de Caravaggio. Aquí tenemos a Caravaggio explicándole a Santo Tomás, mírame, mira, mete mi dedo, tu dedo en mi llaga. Claro que soy Cristo, pero no habías muerto, pero he resucitado. Y ahí tenemos a un incrédulo, Santo Tomás, metiendo el dedo con la llaga. Y aquí tenemos a Antonio Gali, en el cual nos muestra a Cristo, que le muestra a Santo Tomás, el incrédulo, le muestra su llaga. Mira, Tomás, la llaga de la lanza que causó mi muerte, pero he resucitado, como lo dije, he resucitado. Bueno, tenemos a otro pintor llamado Pensionati Saraceni, que podía estar, quizás francés, y podía estar relacionado con Letour y otros caravachistas franceses. Hemos elegido esta obra porque en esta obra hay una gran influencia de nuestro pintor de la Lombardía. Esta es la negación, Pedro, esta mujer. Oye, este es uno de los que iba con él, este es uno de los que iba con Jesús. Y él dice, yo no le conozco de nada. Está negando al soldado que es su amistad con Cristo. Maravilloso cuadro de Caravaggio, maravilloso claroscuro, maravillosa... ¡Qué naturalismo tan extraordinario! 3 personajes que nos llenan la composición. Aquí tenemos la negación de Pedro, de Pensionati Sarraceni. Pedro le está diciendo a la mujer, ¿pero qué dices? ¿Pero qué lianta eres? Yo no conozco a nada de ese señor. ¿Cómo que no lo conoces si te acabo de ver con él? Que no, que te has equivocado, que era otro. La misma escena contada por Sarraceni y contada por Caravaggio. La diferencia es evidente, pero la influencia también es evidente. Bueno, hay más imitadores que imitaron a Caravaggio, vamos a verlos, por ejemplo, pues estamos a través de sus mecenas, a través de sus clientes, vieron su obra. Y entonces, por ejemplo, las familias romanas de los Matei, de los Giustiniani, de los Borghese, eran clientes y profundamente admiradores de Caravaggio.
tenían en sus palacios obras de Caravaggio. Igual que nuestro embajador Vic fue capaz de traer el Renacimiento a través de sus cuadros que decoraron su casa, en Valencia, pues igual estas familias romanas mostraron en sus paredes obras de Caravaggio que fueron importantes para que los conocieran. Por ejemplo, esta es una de las obras, otra, porque hay dos o tres, Jesús en Emaús. Esta es de Scipione Borghese. En el Palacio Borghese esta obra estaba. Cristo otra vez, los apóstoles pasmados, el misionero no sabe lo que pasa, Cristo al vencer el pan, saben que es él. Esta perteneció al cardenal Scipione Borghese, por tanto se exhibió en su casa. Entonces, más tarde el cardenal Borghese, que era un gran coleccionista, mostró su obra a grandes pintores, a Guerreri, a Guido Reni, a Artemisia Gentileschi. Pudieron ver las obras de Caravaggio que tenía el cardenal Borghese. De esta manera, la obra de Caravaggio, sin estar Caravaggio presente, a través de sus compradores, a través de sus mecenas, pasó a grandes pintores. Aquí vemos maravillosa obra de Guido Reni. Guido Reni es un pintor boloñés, del grupo de la Incaminati, de Angostino y de los Carracci, pero es más clasicista, mucho más clasicista que Caravaggio. Pero aquí vemos, por ejemplo, el tema de Lot con sus hijas, donde el naturalismo, fundamentalmente en la cara de Lot, es importante ver la diferencia entre Lot y sus hijas. Es decir, la influencia de Caravaggio está aquí muy presente. También Guerreri nos muestra el mismo tema de Lot con sus hijas, donde también es importante esta influencia de Caravaggio. Y por fin, aquí tenemos a Horacio Gentileschi, el pintor menerista, que aquí vemos cómo nos muestra el mismo tema, Lot con sus hijas. Es decir, que vemos a unas chicas que de alguna manera están atendiendo la habilidad de su padre. Bueno, pero la más importante de todas fue Artemisia. Artemisia conoció al pintor siendo muy niña, en casa de su padre, y siempre admiró muchísimo sus profundos claroscuros y su profundo realismo. En Sisuana y los viejos nos relata un episodio del Antiguo Testamento cuando la casta Susana es seducida por dos viejos juristas. Aquí tenemos a Susana, dos viejos juristas que la seducen y que luego niegan lo que ella cuenta. Lo que pasa es que un tercer jurista los hace declarar en momentos diferentes, por separado, y entonces cada uno habla del lugar donde se encontraron con Susana. Cada uno la define en una parte del jardín. De esta manera el nuevo juez se da cuenta que sus compañeros están mintiendo. Hay también una obra de Caravaggio que se llama El amor victorioso. Este es el amor victorioso, que es Cupido, que ha vencido a la música, que ha vencido a la vida. Esta obra de Caravaggio fue también muy copiada. Fue muy copiada por Rutilio Manetti, que además escribió junto a ello una égloga que decía: el amor lo vence todo, dejémonos vencer por el amor. Omnia vincit amor, et nos damus amori. Esto es una égloga de Horacio, está en la 10ª égloga de Horacio, y habla del amor vencedor. Aquí tenemos el de Caravaggio, aquí tenemos el de Manetti. El tema se repite, la calidad no se repite, el maestro es el maestro. Bueno, hay una imagen de Cupido durmiente que perteneció al gran maestre de la Orden de Malta, que también va a ser reinterpretado por Caracciolo. Está muy bellamente reinterpretado. Realmente es un Cupido reposando, de una belleza, yo pienso que muy importante. En este tenemos otra vez a Cupido, más barroco, con más movimiento, debido a Horacio Grimaldi. ¿Veis? Como lo que queremos explicar no es que se copien las formas, que se copien los temas, que se copian. Es decir, lo que queremos destacar, lo que quiero destacar o lo que yo entendí que Leticia quería destacar en esta maravillosa exposición, era cómo la figura de Caravaggio había influido de manera
importantísima en todos estos artistas, de una forma o de otra, o bien en la iconografía, o bien en la temática, o bien en la técnica, o bien en cualquiera de las muchas facetas que Caravaggio desarrolló a lo largo de su vida. Nápoles, llega Caravaggio, ¿y a quién influye? A nuestro pintor, a nuestro Ribera. Quizá Ribera es uno de los más importantes caravallistas. Aquí tenemos a José de Ribera, es maravilloso. Esta es una obra de San Girolamo en el desierto, maravillosa obra de Ribera. Caravagista, pues claro que caravagista, o es Caravaggio riverista. Es que realmente uno a veces no sabe por qué carta tomar. Aquí tenemos un precioso cuadro que aparece San Sebastián curado, asistido por Santa Irene. También de Ribera, también muy caravagista. Bueno, el martirio de San Bartolomé, maravilloso martirio de San Bartolomé, donde Ribera se manifiesta como un grandísimo pintor barroco, como un grandísimo imitador, no, comparable con Caravaggio. Aparte de esto, otros pintores españoles como Bautista Maíno, Luis Tristán, Pedro Orente, pintor de Murcia. En nuestro museo hay mucha obra de Orente. Sánchez Cotán imitan también a Caravaggio. Mirar a Juan Bautista Maíno, esta cara de pícaro, esta expresión muy caravallesca. Aquí tenemos a esta Magdalena. Luis Tristán, una Santa Mónica de un realismo extraordinario que nos puede evocar las imágenes realistas de Caravaggio. O San Pedro y San Francisco de Pedro de Orente, el maravilloso pintor murciano que vivió en Valencia muchos años, del barroco valenciano. San Sebastián, también de Orente. Isaac, cumpliendo el mandato de Dios, dispuesto a matar a su hijo. Pero el ángel sujeta la mano y dice, no lo hagas, ya es bastante. Aquí tenemos una crucifixión, un descendimiento de la cruz. También de Pedro Orente, muy caravagista. Y este nacimiento de Orente, también caravagista. Vemos la influencia, que a veces sin conocer nada de Caravaggio, a través de estampas, a través de copias y de recopias, llega hasta lugares recónditos la figura de Caravaggio. Esta María Magdalena de Orente es muy caravagista. El martirio de Santiago Menor, de Cotán, caravagista o riverista. Naturalismo. Este es Ribalta, Cristo abrazado por San Bernardo. Totalmente, claroscuro, totalmente. Realmente cuando hablamos de Ribalta, hablamos de Ribera, hablamos de Caravaggio, hablar de influencias, bueno, Leticia era inglesa y me parece bien que lo dijera. Nosotros no somos ingleses y nos llamamos Leticia. Entonces yo no sé por qué tenemos que poner debajo de Caravaggio a Ribera o a Ribalta. Yo respondía en una misma línea, cada uno en un contexto diferente, cada uno con unas formas diferentes. Spinoza, otro gran pintor de la escuela de Ribalta, que también se verá influido. Aquí vemos este pequeño niño dormido de Ribalta, influido, o la corriente caravallesca que a la vez nace en otros lugares. Incluso Zurbarán. Se ha hablado del caravaggismo de Zurbarán. O de Velázquez. Mira, Marta y María con Cristo. Aquí está María, venga a trabajar, Marta, venga a orar. Y ella le dice a la vieja, mira a tu hermana lo que está haciendo, y mira tú ahí, venga a trabajar, vete con Cristo, no pierdas el tiempo. Bueno, esto es una cosa muy curiosa que apareció en un periódico de Valencia, que era Vicente Castelló, yerno de Ribalta, que habían descrito una flagelación como propia de Castelló, es decir, que se adjudica a Castelló esta flagelación. Y a mí me vino a la cabeza enseguida, esta es la flagelación de Castelló maravillosa, y a mí me vino a la cabeza su caravaggismo, y pensé, anda, yo ya lo he visto. ¿Dónde lo he visto? Lo he visto en Nápoles, en el Capodimonte. Lo he visto en Roma, en la iglesia de San Pietro y Montorio, de Sebastiano del Piombo. Y ahora me lo enseñan de Vicente Castelló, el llano de Ribalta.
¿No ven aquí una relación, bueno, entre estos dos es completamente clara, de la obra del Piombo con la obra de Caravaggio, con la obra de Vicente Castelló? Pues quizá en el tiempo Piombo fue contemporáneo de Caravaggio, no sé si le dio tiempo a copiarlo. ¿Es que es influencia o es coincidencia? Bueno, pues no sé. Para Leticia era influencia, para mí va siendo coincidencia. Bueno, pues aquí también tenemos otro caravachista tardío, Matías Preti, que nos cuenta este jugador. Esto sí es caravachista. Aquí está clara la influencia de Caravaggio. Los jugadores de damas y este descendimiento que a mí me parece no muy caravachista. Bueno, internacionalmente llegó a Francia, luego veremos a Alemania, llega a Francia a través fundamentalmente de Boulogne. Aquí lo tenemos. De Tournier, jugadores de dados, otra vez. La negación de Pedro. Otra, ella, él es. No, hombre, no, que no soy yo. Pero mirad, este que lo conocéis, Letour, la luz. Este foco de luz que ilumina esta composición de Georges Letour es muy caravachista. Y la influencia de la iluminación de Caravaggio aquí se ve muy claramente. Como en este, jugadores de dados, también de Letour. Como también en el tema de este cuadro que habla de venta de diamantes, tramposos, gente no muy clara. Bueno, y luego están ya los caravachistas de Utrecht, que hablaremos de ellos cuando hablemos de verdad, de Caravaggio. Pero esto ha sido como una especie de paliza para unas semanas sin clases. Son Terburgen, Hostock y Van Buren. Son tres personajes que no conocen a Caravaggio, que van a Italia y allí ven la obra de los caravachistas. Y entonces vuelven y en pinturas de pequeño formato, como toca en la pintura holandesa, llenan las casas de obra y además de Caravaggio también influye sobre ellos Rubens, Vermeer y Rembrandt, pero van a ser muy importantes. Por ejemplo, Verburgen va a Roma, no conoce a Caravaggio para nada, conoce a Horacio Gentileschi y Artemisa y nos pinta estos cuadros tan caravachistas. De hecho, les llaman los caravachistas de Utrecht, porque si están en Utrecht a su vuelta a Alemania. Fijaros otra vez, que no se cree Santo Tomás, que Cristo ha muerto. Mira qué bonito, maravilloso. Aquí Letour, Caravaggio influyen sobre los caravachistas de Utrecht. Cristo delante del juez, maravillosa composición. Y Van Buren, Prometeo encadenado, con Hermes, el portador de los secretos de los dioses. Pero mirad qué maravilloso esto, caridad cristiana. Esto lo ha tomado el caravachista de esta obra maravillosa de los 7 obras de misericordia de Caravaggio, que se encuentra en Nápoles, en la pequeña capilla del Señor de la Misericordia. Caridad cristiana. Y luego, este cuadro de Van Buren, este es un cuadro de Van Buren que también imita a Caravaggio, se encuentra decorando la casa donde vivía Vermeer, que era la casa de su suegra. Cuando él pinta la chica delante de la Spinella, al fondo aparece este cuadro de Van Buren, un gran caravachista de Utrecht. Bueno, no sé si os ha gustado o no. Yo he intentado contaros una experiencia que me parece maravillosa cuando fuimos a ver esta impresionante exposición sobre la influencia de Caravaggio en el mundo. Muchas gracias.